Muy bienvenidos al Mundo Nos Mira desde la Usina del Arte y por el canal de la ciudad. Hoy tengo el placer de presentarles a una compañera de trabajo, la señora Esther Goris. Una actriz que ha hecho cine, teatro, televisión, una actriz que arriesga, que ha tenido sus propias producciones. La verdad que fue una charla imperdible. Les invito a que recorramos la historia de Esther Goris, que ha hecho un personaje histórico, que la ha representado a lo largo de toda su carrera, la señora Eva Duarte de Perón. No te pierdas esta charla, mirala. Muy bienvenida, Esthercita, qué alegría tenerte acá. Gracias. La verdad, acá estamos acá en un lugar, digamos, para ella casi autorreferencial, ¿no? Estamos en el Museo Eva Perón. Ella ha sido una de las grandes protagonistas de la señora Eva Perón, que ya nos va a contar, por supuesto. Qué alegría que estés acá. Mía también. Nosotros intentamos hacer un recorrido por la vida de nuestro invitado y me contabas hace un ratito fuera de cámara que naciste casualmente en Ezeiza. ¿En qué hospital? En el Hospital Evita. O sea, ya estaba asignada, ¿no? La realidad ya venía asignada por el personaje. Lo que hay que decir es que Evita ya no estaba hacía mucho, entonces, bueno, no había médicos en ese hospital. Uf. O sea, fue bravo el asunto. Sí, fue bravo el asunto. Fue bravo el asunto. Pero valió la pena. Pero... Acá estás y sos quien sos, así que... Contame una cosa, ¿y en dónde viviste de chica, Esther? Bueno, yo debo decir, lo voy a decir de una vez, hay gente que dice no hay que decir eso. Yo nací en un barrio que en aquel entonces podía ser considerado una villa. Sí. Quiero hacer una aclaración muy importante. No es... las villas que desgraciadamente tenemos hoy, donde hay muchísima solidaridad. Yo trabajo en una de ellas programando un teatrito, donde la gente acude a ver por primera vez las obras. El barrio en el que yo me crié sería hoy un barrio obrero. No estaba el problema de la droga, no había hacinamiento. Yo recuerdo a don Andrade, era el único que tenía problemas con el alcohol y todos los vecinos lo ayudaban. Quiero decir con esto, no era la villa que hoy conocemos. La gente que estaba allí, alguna gente no tenía... O sea, no existía esa violencia que existe hoy. La violencia... Ni estaba asignada por la desgracia, como sucede hoy, aparentemente, que de alguna manera la información digamos que hoy es mucho más difícil salir de allí. Pero también digo, y lo digo porque me parece que esto sí es un ejemplo. Yo no puedo instalarme como ejemplo de nadie, salvo en una sola cosa, en que si uno se esfuerza, si uno trabaja, si uno es constante, se nazca el lugar en el que se nazca, aún de la familia más humilde se puede llegar a realizar y hacer lo que uno quiere. Porque yo desde muy chica quería ser actriz y escritora y encontré un lugar tanto como actriz como siendo escritora. Entonces vale la pena el esfuerzo. Por eso lo cuento. Es muy importante, porque vos sabés que con una cantidad de invitados hablábamos del lugar que ocupan hoy y de dónde vienen, algunos con más posibilidades, otros con menos, algunos con escasísimas posibilidades. Y han llegado a lugares dentro de la profesión o dentro de lo que se han propuesto en su vida muy importantes. Y creo que esto, como siempre decimos, es como aspiracional para todo aquel que lo escucha. Porque de alguna manera me parece que... Hay que aspirar a lo mejor. Exactamente. Yo creo que desear. Hay que ir detrás de ese deseo, ¿no? Tiene que ver con uno y no con el medio en el que uno vive solamente. Hoy por hoy me parece que además existe un elemento importantísimo que es Internet, que son las redes sociales, que de alguna manera tienen también sus inconvenientes. Por supuesto, es una herramienta que puede ser utilizada como cualquier otra, pero no cabe duda de que democratiza increíblemente. Sí, amplía enormemente la posibilidad de información hacia todos. En mi casa había un solo libro. Mis padres, mi madre hizo la primaria a los 70 años, de modo que, bueno, no obstante, hay que decir... ¿Y papá era jardinero? Sí. Papá era jardinero de chiquito, aparte. Sí, desde los 6 años. Eso me encantó, porque realmente, digo, contame un poco de la familia. Vos sos hija única. Yo soy hija única de una mamá a la que le costó mucho tener hijos porque ella era grande.
me tuvo a los 40 años. O sea, que una mimada tremenda. Sí. O sea, una cosa, era el mimo puro. Sí, mi madre eran 2 inmigrantes gallegos, llegaron aquí en la década del 50. Mi papá había sido jardinero, cuando llega aquí es estibador, hachero, bueno, tuvo ese ¿Y qué trabajaba de manera independiente? ¿Trabajaba para en lo alguien? que encontraba. En lo que encontraba, eran las posibilidades que surgían. Al principio era como un trabajador golondrina. Sí, sí, sí. Luego se enferma muy gravemente, claro, por dormir a la intemperie. Sufre tuberculosis, está internado en el Hospital Muñiz, donde mi madre, que era una mucama, lo cuida con mucha paciencia. Allí porque se compromete. Tuberculosis era una época en donde la tuberculosis era una enfermedad muy compleja. Muy. Hoy tiene tratamiento y demás, pero en aquel momento era a riesgo de muerte. A riesgo de muerte. En un banquito del Muñiz, mis padres se comprometieron. Mi madre estaba inmensamente enamorada de él. Y se casaron, y luego mi madre plantó unas flores en su jardincito, en ese barrio tan humilde, y se fue con un canasto a la feria, y luego se puso un puesto, y luego se puso un negocito, y hizo ramos y tocados de novia, y vendió flores. Ah, mira qué buena onda. Pero yo me crié en una feria, en un canastito, me ponía mi madre en un canasto grande, o tal vez no tan grande, pero que a mí se me antojaba enorme, y ahí estaba yo. Las flores eran una barrera que me separaban de puestos menos agradables, ¿no? Como los del pescado, la verdura. O sea, una suerte de princesa dentro de un ámbito que estaba difícil, digamos. ¿Y te educaste en qué colegio? O sea, ¿hiciste el colegio? Ya en Nuestra Señora de Lourdes, en Banfield, en un colegio religioso. Y después quise ir, yo misma me ocupé, digamos, de mi propia educación, porque también era consciente de que, dado que mis padres carecían de una educación formal y habían tenido que trabajar desde chicos muy duramente durante la posguerra civil española, averigüé cuál era el mejor colegio de la zona sur, me preparé, estudié muchísimo y di un examen de ingreso y logré entrar en el ENAM de Lomas de Zamora, que todavía sigue siendo uno de los mejores colegios, es un colegio público de la zona secundario. sur. Eso en el secundario. Eso en el secundario. ¿Sí? El primario lo hiciste allá y el secundario... Nuestra Señora de Lourdes y luego en el ENAM de Lomas de Zamora, que era un colegio bien importante y todavía lo sigue siendo. Dentro de lo que es la zona sur es uno de los mejores colegios. ¿Y cómo te organizabas? Porque mamá, o sea, papá estaba permanentemente trabajando y mamá también de alguna manera peleándola. ¿Vos estabas bastante tiempo sola o la acompañabas todo el tiempo? ¿Cuánto te puedo pagar la sesión? Sí, no. Entramos en la zona, viste, que siempre pasa en el programa porque es como volver es como volver para atrás a un lugar que pasó, pero que sabes qué habla de vos y que me parece que habla de quién sos hoy y por qué sos quien sos. Sí, sí, estaba solita, sí. Porque mi papá y mi mamá trabajaban, de modo que sí. Seguimos en El Mundo Nos Mira, charlando con Esther, que la verdad que es un enorme placer y, digamos, es para mí también igual de emocionante que vos te emociones, porque yo sigo insistiendo en que lo único que uno no puede perder es la memoria. No, ni el lugar de pertenencia. Por eso, y me parece que todos los lugares de pertenencia donde uno venga son válidos porque son los lugares de uno. Así es. Y yo creo que, decía Albert Camus, un escritor, que nuestra obligación es la de hablar por todos aquellos que no pueden hacerlo. Y creo que yo tengo esa obligación de por vida, porque provengo de un lugar donde la gente no tiene muchas posibilidades de estar como yo frente a una cámara, de tener un micrófono delante. Entonces siempre me sentí en la obligación y en la alegría de poder haber llegado a un lugar donde también puedo hablar por esa gente que muchas veces está silenciada. Claro, no todos tienen la oportunidad. No, y aparte que de alguna manera sentís que representás un poco ese espíritu y ese deseo de que... Yo creo que ese deseo que tenemos todos es que las cosas se modifiquen, que las cosas cambien y que todos estemos mejor. Y esto es independientemente de cualquier ideología y de cualquier
partido, ni de cómo uno piensa y deje de pensar. Yo creo que todos en el fondo queremos que la gente esté y que todos estemos mejor. Y yo creo en ese aspecto que casi todos los problemas, te diría, por lo menos según mi pensamiento, antes que problemas penales son problemas culturales. Quiero decir con esto, vamos a aceptar, digamos, que todas las costumbres, que la cultura en algún sentido son las costumbres que tiene un pueblo heredadas en el tiempo, ¿verdad? Entonces la cultura da cuenta de lo que es una sociedad. Y tengo para mí que el que consume Paco, por ejemplo, la drogadicción, nadie quiere consumir Paco, nadie sueña para sí una vida de miseria, de adicción, una vida donde tenga que salir a robar. Nadie sueña con ser un delincuente. Creo que si nosotros le damos un horizonte, o si esa persona tiene un horizonte de autorrealización, no robaría, no consumiría Paco. Quiero decir, se consumen las drogas por falta de un horizonte de realización personal. Se consume Paco en última instancia por falta de cultura. Por eso creo en la cultura como una herramienta de inclusión social, por sobre todas las cosas. Y también me parece que debemos utilizar a la cultura para cambiar los paradigmas culturales. Vayamos a la violencia de género. Está bien, se producen grandes discusiones respecto a cuál debe ser el castigo, cómo evitarlo, cómo paliarlo, y estos debates están muy bien, pero ¿de qué sirve la punición, el castigo, si estamos en una cultura que sigue produciendo los mismos paradigmas culturales? Yo creo que es más fácil arrancar un bosque de cuajo que convencer a un hombre que cree que la mujer que lo acompaña como pareja es de su propiedad y que por eso tiene derecho a quemarla viva o a pegarle o a matarla. Creo que es más difícil convencer a ese hombre de que deje sus prejuicios de lado que arrancar un bosque de cuajo. Sí, yo creo también que hay algo que, digamos, y estos son casos muy extremos, ¿no? Yo creo que básicamente puedes ir a cosas todavía no tan graves como es el hambre, como es nosotros producimos comida para 400 millones de personas y hay gente que en la Argentina pasa hambre. O sea, esto es un tema de realmente... La herramienta para poder cambiar todas las cosas es claramente la política y claramente son aquellos que están en la política, fueran quien fueren, los gobiernos que fueren, los que encargados de que eso se modifique. Sí. ¿No? Y después están los referentes culturales, como estás haciendo vos hoy, que son aquellos que tienen que manifestar No, bueno, pero nosotros desde nuestro lugar. Pero yo creo como ciudadanos, digamos, pero creo que cuando decía la violencia de género, la drogadicción, son flagelos que tienen que ver con cuestiones que se solucionan o se palían, tienen que ver con cuestiones penales, pero son antes que nada cuestiones culturales. Y me parece que esto es importante, digamos, cuando se intenta separar a la política, a la cultura de la política y a la política de lo económico, allí hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Y eso aparte que es un esfuerzo, yo diría, es como fútil, porque en la realidad no hay manera de hacerlo. Pero por supuesto, la economía... Están ligados absolutamente unas con otras. La economía produce subjetividades que le son más o menos renuentes o más o menos funcionales a aquellos paradigmas o ejes que quiere establecer como hegemónicos. Entonces creo que la cultura tiene que ser un arma, si se quiere, ya no una herramienta, sino un arma que ayude a cambiar esos ejes hegemónicos. Que ayude a cambiar y que ayude, por sobre todas las cosas, a insertar a un montón de gente que está fuera del sistema, dada la falta que tiene de conocimientos y de cultura como para poder estar. Sí, Martín, que llegue a incluir la cultura como herramienta de inclusión, eso es fundamental. Ahora, eso es fundamental. Volviendo un poco a lo que fue
Mi lo que fue infancia. Esther para llegar. No, ni siquiera tu infancia, pues ya pasamos tu etapa de colegio, sabemos, y nos ha quedado claro, de tu sensación de soledad en esa infancia, pero más que nada, cuando vos salís del colegio, ya estás ya tenés esa idea de ser actriz, ya te había pasado algo con la profesión. Es increíble, desde los 5 años. Pero es increíble cómo yo tenía la certeza de que esto iba a suceder. La certeza. Qué notable, ¿no? Sí, había una certeza que pude sostener, eso sí, por eso también lo digo, que pude sostener a lo largo de los años, aún en los momentos muy difíciles. Yo tuve mucha suerte en el sentido de que muy jovencita me presenté a una prueba y gané un coprotagónico en Los Enemigos, que dirigió Calcaño, con el queridísimo Ulises Dumont, y también quedó justo una vacante cuando se estaba por estrenar la obra Salomé de Oscar Wilde. Me presenté a la prueba y también la gané. Ahí tuve mucha suerte, porque tenemos que decir la verdad, Martín, somos de la misma profesión. Esta profesión requiere de muchas cuestiones, pero también requiere de un poquito de suerte. Yo la palabra, vos sabés que a mí me cuesta ver si podemos, está bueno como eje de discusión, ¿no? A mí me parece que tiene que ver con la energía y tiene que ver con, que por ahí es una forma diferente de llamarlo, pero tiene que ver con la energía y también tiene que ver con esta cualidad o esta capacidad que algunos tienen de ir a buscar siempre. Y hay gente que espera más de lo que va a buscar. Eso es cierto. Entonces digo, a la suerte que vos decís, Eso cosa que es yo la cierto. comparto, que Eso es la cierto. suerte está en todos los órdenes de la vida, los golpes de suerte, pero creo que hay que también hacer el ejercicio y los deberes para ir a buscar esa suerte. Sí. Y que cuando uno lo hace, la suerte acompaña más fácil. Es cierto, eso es ¿Entendés? cierto. Entonces, Eso es cierto. vos por ahí hubieras dicho, no, yo ir a la prueba de esta obra con semejantes actores y qué sé yo, no, que no. Y vos fuiste. Sí, y con una determinación. Ahora, habiendo estado después sí, puede ser una cuestión de suerte decir, no, bueno, quedó fulano que va a ganar, pero... Porque justo daba también con el rol. pero con vos ese hiciste cinturón. todos los deberes para esa posibilidad. Sí. Y luego... Y esto que me parece que es el mensaje. Sí, y luego también hay otro mensaje muy importante que es la constancia, porque empecé coprotagonizando y protagonizando, pero luego vinieron años de preparación, de sótano, de obras de teatro, Como suele pasar en la profesión. Claro, y fue mi constancia, mi determinación y mi ilusión y mi saber que yo habría de ser actriz o nada. Un día Miñona me dijo una cosa interesantísima, yo fui a hacer un casting con él para una película y me dijo que finalmente no quedé en la película, por supuesto, pero la charla fue muy interesante porque él me dijo, Martín, esto es un 80% de sacrificio y un 20% de talento. Es así. Ahora, cuando tiene que aparecer el 20%, tiene que aparecer el médico. Y nos reímos mucho, ¿no? Pero me dice, pero es así. es un trabajo muy... donde uno se cree que es simplemente la cuestión de que te llamen para ir a trabajar. No, es un trabajo que hay que trabajar muchísimo para poder lograr los objetivos. Hay que tener constancia, hay que prepararse mucho, no hay que dejar nunca de trabajar. Y saber que a veces no te toca y no pasa nada, porque que si no te toca a vos es porque no era para vos, y que hay que saber entender el mecanismo. Claro, y si no nos toca en una obra de teatro en las calles más comerciales, y si no nos toca en la televisión, y si no nos toca en el cine, nadie puede evitar que ejerzamos nuestro oficio. Hay que seguir. Nos vamos a un teatro. No, porque aparte me parece que de eso se trata. Claro, yo conseguí lo que conseguí porque después alguien me vio en un teatro, en un sótano, y luego entonces me inserté en la televisión y me acuerdo que en 8 años tuve una sola semana de vacaciones, una vez que arrancó nuevamente la rueda, ¿verdad? Lo cual es notable, ¿no? Y ahora tengo una oportunidad que ni te cuento. Ahora de eso después también vamos a charlar, pero me decís que esto fue cuando vos ya desde chiquita sabías que lo querías hacer y tu primera oportunidad llega a qué edad? A los 19. A los 19. A partir de ahí laburaste un montón, después tuviste tus parates. Bueno, a los 15 años ya empecé en la Sociedad de Fomento de Lomas, porque yo lo cuento como primera... Obviamente, yo mi primera actuación fue en el colegio. Bueno, yo el también. bilingüe. ¿El bilingüe? El bilingüe fue mi primer trabajo y lo disfruté como muy pocos porque... Pero esa obra, ¿a qué colegio ibas? Juro que no te voy a preguntar nada más era un ahora. colegio se llama en San Pedro. ¿Y ya hacían obras de teatro? Sí, hacíamos obras de teatro.
y disfrutábamos como locos, porque aparte hacíamos obras en un teatro, me acuerdo, el Teatro de la Cova, en Martínez. Coño. Mira vos, entonces hacíamos, y fue mi primer como experiencia con público, pero digo, yo tomo, por eso te respeto esto que vos decís, claro que hay que tomar esos trabajos como los primeros trabajos, porque son los que de alguna manera te dicen ¿Sí? cómo te sentís ahí arriba, qué te pasa, ¿no? Y bueno, esa sensación es inolvidable. Así que yo empecé a los 15, en rigor. En rigor. Bueno, ahora bajamos un poco. Claro, porque en la Sociedad de Fomentos de Lomas de Zamora hice 300 millones de Roberto Arlt. Y es una suerte que no haya quedado memoria, ¿verdad? No, bueno, pues hacer haber arte a los 15 años está muy bien. ¿Qué debo Es haber un mérito hecho? muy, muy grande. Vamos a llegar con el lanzamiento un poco de la carrera ya de estar con continuidad 19, empezó a los 15, pero con 19 y demás. Vamos a terminar el programa de hoy, por supuesto vamos a seguir charlando con Esther, lo van a ver en el programa de mañana. Y la verdad que queremos agradecerte, es un placer. No, tenerte acá. el placer es mío, de verdad. Es todo mío, no me lo quites. Nos vemos mañana en El Mundo lo Mira.